Buenos días. Esta es la superintendente Meg Mayo Brown con una actualización de la comunidad de las escuelas públicas de Barnstable para el 10 de septiembre de 2021. Bienvenidos a todos al año escolar 2021-2022. La actualización del vídeo de hoy está destinada a proporcionar información sobre nuestra respuesta a COVID al comenzar el año escolar. En la actualización del vídeo de hoy, planeo cubrir lo que es diferente del año pasado en comparación con este año, de cuáles son nuestros protocolos de COVID universales en todo el distrito, algo de información que tenemos sobre una nueva opción para las pruebas COVID en las escuelas y nuevamente para revisar nuestro panel de datos que estaba en vigor este año. Quiero señalar que, en comparación con el año pasado, teníamos muchos protocolos en todo el distrito. Ciertamente, algunos de esos protocolos permanecen, particularmente en lo que respecta al uso de mascarillas y sus descansos y la cuarentena. Sin embargo, lo que es ligeramente diferente este año es que las escuelas han desarrollado muchos de sus propios procedimientos y protocolos basados en cada una de las escuelas con respecto a los almuerzos y los descansos de mascarillas y asuntos de esa naturaleza. Por lo tanto, debe escuchar al director de su escuela acerca de los protocolos específicos que existen dentro de nuestras 9 escuelas. Entonces, ¿qué es diferente este año? No se requieren mascarillas al aire libre. Hemos eliminado los 2 metros de distancia física. La mayoría de nuestras aulas proporcionan 3 pies de distancia física entre los estudiantes. Podemos levantar algunas de estas restricciones porque el Comisionado de Educación eliminó esas restricciones para las escuelas públicas en todo el estado. Los descansos de la mascarilla pueden ocurrir tanto en el exterior como en el interior este año. Y lo que es más importante, nuestra notificación con respecto a los casos de estudiantes positivos se realizará a nivel del aula y del autobús. Así que ya no estamos proporcionando una notificación a toda la escuela cuando existe un caso positivo en un aula de clases. Más bien, los padres de los estudiantes en ese aula o los padres de los estudiantes en el autobús en particular recibirán cartas de notificación de nuestra parte. Estas cartas de notificación podrían indicar que un estudiante es un contacto cercano, pero no necesita ser puesto en cuarentena, o que un estudiante es un contacto cercano, necesita ponerlo en cuarentena, y la enfermera de la escuela proporciona información o simplemente que hubo un caso positivo en el salón de las clases de su hijo o en el autobús. Tenemos opciones de pruebas de COVID en la escuela este año que están disponibles solo con el consentimiento de los padres, lo cual abordaré en una próxima diapositiva. Lo que permanece sin cambios este año son las mascarillas. En Massachusetts estamos bajo un mandato del uso de mascarilla emitido por el Comisionado de Educación hasta al menos el 1 de octubre. Ha indicado que a las escuelas se les permitirá levantar ese mandato del uso de mascarilla si la escuela puede lograr una tasa de vacunación del 80% en todo el personal y los estudiantes. Entonces, para nosotros en Barnstable, eso significa que Barnstable High School sería la única de nuestras escuelas actualmente elegible para lograr esa tasa de vacunación. Dado que la vacunación está disponible para personas de 12 años en adelante, solo podríamos llegar a esa tasa en la escuela secundaria. Eso no será posible para Barnstable Intermediate School, porque aproximadamente la mitad de nuestra población en Barnstable Intermediate no es elegible para la vacunación en las condiciones actuales. Tenemos exenciones para la mascarilla. Si está interesado en saber cuáles son esas exenciones, es con la documentación de un médico que indique que su hijo tiene una razón médica o de comportamiento que requiere una exención de la mascarilla. Si eso es aplicable a su familia, por favor, póngase en contacto con la enfermera de la escuela y nuestras enfermeras escolares pueden ayudarlo a navegar la necesidad de esa documentación. La otra área que permanece sin cambios es la definición de contacto cercano. Un contacto cercano todavía está dentro de los 6 pies por una cantidad de tiempo acumulada de 15 minutos o más. Lo que ha cambiado es que nuestros protocolos de cuarentena son diferentes según las circunstancias del contacto cercano. Voy a repasar esto en la siguiente diapositiva. Seguimos haciendo rastreo de contactos este año. Es importante para nosotros entender si hay un caso positivo identificado en una escuela que podamos identificar rápidamente a los contactos cercanos de esa persona.
continuamos con nuestras medidas de prevención de infecciones, lo que significa que nos quedamos en casa cuando estemos enfermos y alentamos a toda nuestra familia y a nuestro personal a que si una persona presenta síntomas se quede en casa. También estamos implementando nuestros protocolos de higiene de manos, así como nuestros protocolos de calidad e intercambio de aire. Nuestro panel de datos de las escuelas públicas de Barnstable continúa este año. Lo que estamos publicando es la cantidad de casos dentro de nuestras escuelas y nuestro comité directivo de las escuelas públicas de Barnstable continúa reuniéndose para que podamos revisar nuestros protocolos y hacer los ajustes necesarios. El cambio más grande que quiero señalar para la gente es realmente los requisitos de cuarentena para las personas que se consideran contactos cercanos. Recuerde, un contacto cercano es un contacto cercano. La definición dentro de los 6 pies durante más de 15 minutos no ha cambiado. Sin embargo, lo que ha cambiado es que algunos contactos cercanos ahora están exentos de cuarentena siempre y cuando las personas sean asintomáticas, es decir, sin síntomas, se monitoreen para detectar síntomas y usen una mascarilla en el interior durante 14 días a partir de la exposición. Si una persona está completamente vacunada y es expuesta en la escuela, esa persona está exenta de cuarentena. La segunda excepción es si una persona está expuesta a un caso positivo en la escuela, si ambas personas estaban con la mascarilla puesta y separadas 3 pies de distancia, se puede aplicar la exención. Es por lo que mantenemos a los estudiantes al menos a 3 pies de distancia en la mayor medida posible. La tercera exención es si una persona tenía COVID, que se confirmó con una prueba de PCR en los últimos 90 días. Y la cuarta excepción es un contacto cercano en un autobús. Por lo tanto, los contactos cercanos en un autobús están exentos siempre que las personas en el autobús estuvieran con la mascarilla puesta y las ventanas abiertas. Cuando decimos que las ventanas se abren en el autobús, nos referimos a 1 pulgada o más para que haya un intercambio de aire de buena calidad en el autobús. Cuando no se aplican las exenciones. Si una persona no cumple con los criterios de la diapositiva anterior, aquí están los diferentes escenarios de cuarentena. Hay una cuarentena de 7 días, lo que significa que la persona puede regresar a la escuela el 8º día. Sin embargo, para ser elegible para una cuarentena de 7 días, la persona debe estar sin síntomas, haber recibido una prueba negativa, y esa es una prueba de antígeno de PCR el 5º día de la exposición o más tarde, y debe poder monitorear activamente los síntomas hasta el día 14. La cuarentena de 10 días es cuando se elimina la oportunidad de hacerse la prueba, por lo que una cuarentena de 10 días ocurre cuando el individuo no tiene síntomas y puede monitorear activamente los síntomas hasta el día 14. El requisito de 14 días es cualquier contacto cercano que no pueda monitorear activamente los síntomas durante 14 días. He señalado en la parte inferior que si hay una exposición en un hogar con un miembro que no puede ser aislado en ese hogar, puede haber requisitos de cuarentena ampliados. Si eso ocurre en su hogar, hable con la enfermera de su escuela para que puedan ayudar a determinar la cantidad de cuarentena que sería necesaria. El mayor riesgo de tener que ponerse en cuarentena ocurre durante las comidas escolares porque los estudiantes no llevan puesta la mascarilla. Se consideran un contacto cercano dentro de los 6 pies por una cantidad acumulativa de tiempo de 15 minutos o más y la mayoría de los estudiantes están separados por 3 pies durante las comidas escolares. Cuando decimos comidas escolares nos referimos al desayuno y al almuerzo. Entonces, esta combinación de estar sin mascarilla, la duración de nuestras comidas escolares y la proximidad de ser de menos de 6 pies crea oportunidades para producir contactos cercanos. Por lo tanto, cualquier estudiante dentro de los 6 pies del caso positivo durante una comida se considerará un contacto cercano. ¿Por qué se reduce el riesgo fuera de las comidas? Porque el uso de la mascarilla es lo que hace la diferencia. En la mayoría de los casos, los estudiantes estarán exentos de cuarentena si estuvieron expuestos a un caso positivo en la escuela o si ambos individuos tenían la mascarilla puesta y separados por al menos 3 pies. Tenemos algunas opciones nuevas para las pruebas de COVID de las escuelas. Estas opciones están disponibles solo con el consentimiento de los padres y tutores legales. Tenemos 2 tipos de pruebas, sintomático y la prueba de Test and Stay, que significa prueba
y permanencia. La prueba sintomática es una prueba rápida que se puede usar cuando un estudiante muestra síntomas en la escuela. Nuevamente, les pedimos a los padres y tutores que no envíen a la escuela a los niños que presentan síntomas, pero si un niño presenta síntomas mientras está en la escuela, tenemos esta opción de prueba rápida. Independientemente del resultado de esa prueba rápida, el estudiante deberá ir a casa y hacer un seguimiento con su proveedor médico. Nuestra opción más nueva es algo llamado Programa de Prueba y Permanencia, Test and Stay. Esto se usa para contactos cercanos que están expuestos en la escuela y podemos administrar una prueba rápida diaria en la escuela en lugar de la cuarentena. La participación, por lo menos, es de 5 días después de la exposición. El estudiante debe estar sin síntomas y los estudiantes que den negativo en la prueba pueden permanecer en la escuela. El programa Prueba y Permanencia, Test and Stay, es una opción que los padres deben considerar cuando no quieren que su hijo tenga que pasar por una cuarentena. Se están publicando cartas que describen la prueba y permanencia y las pruebas opcionales. Recibirá esas cartas a través de nuestro sistema Blackboard Connect, de la misma manera que recibió esta actualización del vídeo. En esas cartas habrá un enlace en vivo en el que puede hacer clic y que lo llevará a una página estatal con fines de registro para brindar su consentimiento para que su hijo participe en este tipo de pruebas si así lo desea. Nuestro panel de COVID ha vuelto a estar activo este año. Esta es una captura de pantalla de nuestro panel de control a partir de ayer. Esto está disponible en nuestra página web. Lo mantendremos actualizado regularmente con nuestros datos dentro de las escuelas. Verán aquí que a partir de ayer, 9 de septiembre, teníamos 22 estudiantes aislados con COVID. Hemos tenido 16 casos desde que abrimos la escuela el 1 de septiembre. La diferencia entre los 16 y los 22 casos es que estamos contabilizando a los estudiantes que ya estaban aislados cuando abrimos la escuela el 1 de septiembre. Verá el número total de estudiantes en las escuelas públicas de Barnstable para que pueda tener una idea de nuestra población general. Cuántos casos de estudiantes hay con COVID y luego la información restante está relacionada con el personal. Cuántos miembros del personal tenemos aislados con COVID y el número de casos acumulados junto con el número total de personal. En cuestión de terminología, si alguien está aislado, significa que ha sido identificado como un caso positivo de COVID. Si alguien está en cuarentena, se considera un contacto cercano de un caso positivo. Esté atento a la comunicación de los directores de su escuela con respecto a las próximas decisiones y protocolos para excursiones, eventos de puertas abiertas, noches de programas de estudio y oportunidades de voluntariado. El Comité Directivo de las Escuelas Públicas de Barnstable continúa reuniéndose regularmente. Continuamos revisando y recomendando ajustes o revisiones a nuestros protocolos a medida que avanzamos. El Comité Escolar de Barnstable también está aprovechando la oportunidad para revisar periódicamente las políticas relacionadas con nuestra respuesta a COVID y hará los ajustes necesarios para avanzar. Muchas gracias por su atención a nuestra actualización. Por favor, póngase en contacto con el director de su escuela si tiene preguntas específicas sobre los protocolos a nivel escolar o cualquier tema del que haya hablado en este vídeo. Estamos aquí para responder sus preguntas, las de nuestra familia, personal y estudiantes. Queremos estar seguros de que nuestra comunicación en torno a nuestros protocolos sea clara y transparente. Muchas gracias.